tardes a todos y a todas, queridas y queridos orientadores, consejeros que nos acompañan en esta sesión impulsada por el proyecto Asegurando la Educación de manera conjunta con la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional, la DGDP, y obviamente con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación para los Estados Unidos, USAID. Es muy grato para nosotros tenerles aquí nuevamente, colegas, en el marco de esta maravillosa metodología, ¿no?, que se llama En Positivo, que algunas y algunos de ustedes la conocen muy bien, que es una metodología que trabaja puntualmente con los departamentos de orientación y consejería en los institutos de educación media generalmente, pero también con algunos centros básicos que cuentan con un recurso humano dedicado a labores de orientación y consejería, con esos jóvenes que son recurrentes, ¿no?, en las visitas a estos departamentos. En este sentido, se desarrolla de manera presencial en condiciones normales. Obviamente, al ser un abordaje o un modelo basado en terapia cognitivo-conductual y en modelos de apoyo psicosocial, pues no podíamos quedarnos atrás dando o intentando brindar algunas herramientas prácticas que pudiesen utilizar tanto orientadores y consejeros en esta labor que les ha tocado hacer durante la pandemia, ¿no? Y en este seguimiento de casos que han tenido que brindar y facilitar en apoyo a los niños y las niñas que están recibiendo sus clases como pueden, digamos, ¿no? Entonces, en esta labor, nosotros hemos visto a bien que este modelo de En Positivo, de Asegurando la Educación, pudiese dar una respuesta a través de los modelos cognitivos conductuales, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar ante la crisis? La jornada del día de hoy lleva por nombre, los enfoques en primeros auxilios psicológicos, pero también las actitudes y herramientas útiles en situaciones de crisis, incluyendo la que actualmente vivimos por COVID-19. Para no extenderme más en este comentario introductorio, deseo también cederle la palabra a la licenciada Rudy Rivera como representante de la DGDP, y que pudiese también darnos un poco el marco o los objetivos que tienen esta jornada corta pero muy práctica y que queremos que sea muy útil para cada una y cada uno de ustedes. Así que bienvenidos y bienvenidas. Licenciada Rudy. Bien, buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva sesión del programa En Positivo, denominada Primeros Auxilios Psicológicos y Aptitudes ante Situaciones de Crisis. Pues ya lo mencionaba Alan, mi nombre es Rudy Rivera y soy la coordinadora del área de Ciencias Sociales de la Dirección General de Desarrollo Profesional, y en nombre del proyecto Asegurando la Educación, que trabaja con lo que es la Agencia de Cooperación para los Estados Unidos, USAID, y en alianza con la Secretaría de Educación, vamos a presentarles este primer webinar que va dirigido a lo que son los orientadores y consejeros de los institutos y centros de educación básica, ¿verdad? Como una comunidad educativa, estamos en este momento frente a un gran reto. Es que nuestros educandos puedan culminar este año escolar, a pesar de que las condiciones no son las óptimas. Sin embargo, tenemos un rol, ¿verdad? Y un objetivo que debemos cumplir a pesar de la crisis sanitaria, que lo que ha hecho es aumentar, ¿verdad?, los problemas que ya se han dado, que el desafío que tiene nuestro sistema educativo en condiciones de aislamiento, ¿verdad? Las condiciones que trae, en algunos casos es el aumento de la violencia, ¿verdad? Conductas inadecuadas dentro de la familia, sobre todo en las colonias de nuestros educandos, así como de los orientadores y los consejeros, ¿verdad? Entonces estamos llamados a que estudiantes, padres de familia, podamos brindarles esa ayuda, esa intervención emocional que puedan auxiliarles a ellos para que su situación en este ámbito de crisis pueda ser mejor, ¿verdad? Es así que los objetivos de esta sesión son proporcionar las herramientas prácticas y actitudinales que refuercen la capacidad de respuesta en orientadores y orientadoras, así como consejeros de los centros educativos ante las diversas situaciones de crisis.
y ofrecer una visión alternativa de las situaciones de crisis basados en postulados o enunciados en los modelos cognitivos conductuales que mejoren las disposiciones ante las circunstancias de contexto. Entonces, sin más preámbulo, trabajaremos a través de la plataforma de Kahoot. Sabemos y somos conscientes que no somos los inventores ni las inventoras del agua caliente, estimados colegas y estimadas colegas. Sabemos que hay muchas organizaciones, hay muchos proyectos y hay muchas iniciativas que a lo mejor han querido o han intentado pues posicionar el tema, formarlo o reproducirlo a través de ustedes, que son pues la primera línea de fuego, digamos, en este tipo de metodologías que competen una atención directa con el niño y la niña y sobre todo con los que están en una condición especial por esos problemas conductuales, ¿no? Entonces, hemos querido hacer como una pequeña exploración de una manera muy interactiva con cada uno y cada una de ustedes. Para esto, yo les pido que ingresen al link que les va a compartir ahorita nuestra compañera, una de nuestras compañeras, en el chat de esta llamada. El link se llama www. Como pueden ver en pantalla, Kahoot, Kahoot.it. Ustedes le dan clic a ese link y nosotros inmediatamente, pues cuando ustedes le den clic a ese link, van a entrar en una plataforma donde les va a pedir un código que ya se los vamos a compartir. Quiero decirles algo. Vamos a hacer el juego con las primeras 200 personas que puedan conectarse, ¿no? 200 como máximo, no pueden ser más, pueden ser menos que 200. Pero tenemos ese límite de 200 por el momento para poder intentar ver qué tal responde la plataforma. Ahorita en pantalla ustedes están viendo o van a ver el código que van a ingresar una vez que ya le hayan dado link. Y nosotros pues vamos a poder ir viendo exactamente esa pantalla es la que les va a salir ahorita en este momento. Vamos a ir esperando unos pequeños segundos para que ustedes pues puedan ir viendo esa pantalla verde que les pueda salir y que les diga PIN, P-I-N. La palabra PIN les va a indicar qué tipo de código, que ustedes lo pueden ver ahí arriba, que estamos señalando con el cursor. Ese código va a ser el que van a ingresar en ese espacio donde dice PIN 7681989. Ese es el código. Ya tenemos a Daniel Laínez. Gracias, profesor Daniel. Es el primero en ingresar. Tenemos a la profe Sue Valladares. Ustedes ingresan algo que se llama nickname, no, o sea, su nombre con el que quieren que se les conozca. Vamos a esperar y hacer tiempo para que tengamos el mayor número de personas posibles. Luego de eso, pues nosotros vamos a arrancar el código aquí donde dice Start y van a empezar a ver una serie de preguntas. Solo son 6 preguntas, pero esto es como una competencia, colegas, estimadas y estimados colegas. ¿Qué se van a ganar? Se van a ganar un fuerte abrazo de Alan Flores, un servidor. Mentira. Vamos a intentar hacerlo muy ameno y vamos a ver la exploración, qué tanto saben. No es un examen, obviamente, pero sí es como una especie de tanteo, ¿no? Que estamos haciendo nosotros para ver qué tan profundo está el tema o qué tan práctico también, porque lo que nos interesa al final, estimados y estimadas colegas, como ustedes bien lo saben, en Asegurando la Educación, no es el conocimiento teórico, es también que la puesta en práctica, ¿no? Y que sea algo manejable. Entendemos que virtualmente es complejo tenerlos tanto tiempo, así que en esta hora y media que vamos a estar platicando, vamos a intentar que los temas sean puntuales y sobre todo prácticos, ¿no? Vamos a ver, ya estamos teniendo cada vez más gente. Bueno, esperemos que no se repitan muchos nombres, va, por las personas que están poniendo solo un nombre. Tenemos a Carlos Amador, a la profe Elsa Ramírez, al profesor Byron Ríos. No me sale por aquí cuántos van, pero calculo yo que irán unas 30 personas quizás. Vamos a esperar un poquito más. Unos 59, ok, muy bien, gracias Héctor. Como les digo, somos todo un equipo que estamos detrás de todo esto, colegas. Entró alguien con un número también. Nubia, la profesora Nubia Flores, entró alguien con el nombre de Sagitario, entró otra Daisy, pero ella colocó su nombre con I latina. Llevamos 70 personas, 72 personas, colegas. 72 personas, les invito a que participemos, es algo para intentar amenizar un poco
digamos, estos espacios que son un poco unilaterales, unidireccionales, ¿no? A veces las entregas virtuales tienen ese reto de que por ahí alguien pone la conferencia y se echa su sueñito. No vayan a creer que yo hago eso, por favor, porque si nos están viendo los jefes vamos a tener problemas. Pero sí, de repente las entregas tienden a ser un poco aburridas, un poco monótonas. Que estamos intentando esto para ver de qué forma pues, podemos amenizar un poco y podemos hacer un tipo de entrega un poco más innovadora, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a las 94, 95, 96, 97 personas que de momento se están conectando para hacer esta pequeña dinámica, ¿no? Esta competencia es corta, yo creo que nos estamos tardando más incluso en ingresar que lo que va a durar, pero va a ser bastante interesante, ¿no? Es una especie de trivia la que vamos a jugar con 102 personas. Vamos a dar 2 y 12, vamos a dar 3 minutos más para que puedan ingresar, colegas, y nos vamos a quedar con los que tengamos, para que también tengamos un respeto al tiempo. Los que no puedan ingresar, no se vayan a sentir mal, porque vamos a tener un segundo webinar, lógicamente. Entonces, vamos a afinar todos estos detalles y vamos a intentar pues que las participaciones vayan o vengan ya listos, ¿no? Y vayan un poco variando. Así que va a haber más oportunidades de participar, obviamente. Tenemos 119 personas a exactamente 2 minutos de cerrar ya dar inicio, digamos, a la dinámica. Entonces, les voy a ir explicando con estos 2 minutos, mientras se conectan más personas. Cuando Héctor, que es nuestra persona experta, ¿no? En todo el manejo de estas plataformas digitales, le dé start a esto, van a empezar a salir una serie de preguntas. Son 6 preguntas de selección múltiple y de verdadero y falso, nada más. Ustedes van a tener un promedio de 30 segundos para poder contestar esas preguntas y se va a ir reflejando la puntuación de las personas que van contestando de manera correcta, ¿no? O que van acumulando más puntos. De manera que vamos a poder ver quién va ganando en todo el proceso, ¿no? La pregunta les va a salir en esta pantalla donde me están viendo a mí. Bueno, donde están viendo ahorita la cantidad de personas que están inscritas, donde está saliendo el nombre de la profesora Reina, el nombre de la profesora América, de la profesora Susi, del profesor Felipe Pineda, de Juan Galo, de María Montalvo. Todo esto está ahí, las preguntas que le vamos a hacer les va a salir en esa pantalla. Ustedes en su plataforma, sea en su móvil o en su computadora, donde estén, les va a salir nada más el color de las respuestas. Entonces, aquí en la pantalla les va a salir los colores. Usted va a seleccionar el color que usted prefiera o que quiera decidir y punto. Ahí usted ya está contestando y de esa manera pues vamos a ir viendo cómo vamos acumulando los puntos. No, ok, yo creo que vamos a empezar con 143 personas. La profesora Ivette va a ser la última persona. Héctor, démosle. Y empezamos con qué tanto conocemos, ¿no? Este es un quiz del programa Asegurando la Educación en Positivo. Selecciónle qué tipo de acciones se pueden realizar para mitigar los efectos de una crisis. ¿Qué cree usted? Tenemos opción número roja, terapia, la opción azul, primeros auxilios psicológicos, es selección múltiple, opción verde, intervención en crisis y opción anaranjada, referencias o remisiones. ¿Qué tipo de acción podemos hacer o realizar para mitigar los efectos de una crisis? Ahí pueden ver en pantalla la pregunta también y tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos 26 respuestas y aquí podemos visualizar las respuestas correctas. Número 1, primeros auxilios, era lógicamente la referencia, los primeros auxilios y la intervención en crisis. En este caso, pues no aplica la terapia porque en el proceso no se realiza ninguna intervención terapéutica. Vamos a ver los resultados. Tenemos a la profesora Zenia López con 915 puntos. Profe, usted ha arrasado en este momento con esta pregunta. Tenemos en segundo lugar, de momento, a la profesora Carolina Bautis, al profesor Benedictus Gerald y María Solórzano. Salen las primeras 5 lugares. Podemos ir revirtiendo eso. Tenemos bastantes participantes, así que va a ser interesante. Veamos la siguiente pregunta. Esto es verdadero y falso, verdadero o falso. Los primeros auxilios psicológicos nos ayudan a identificar enfermedades mentales.
azul para verdadero, rojo para falso. ¿Creen ustedes que los primeros auxilios psicológicos nos ayudan a identificar enfermedades mentales? ¿Verdadero o falso? Si usted cree que es verdadero, le hace el clic en azul. Y si usted cree que es falso, pues le hace el clic en falso. De momento faltan 6 segundos y llevamos 44 respuestas. 46, 49, 53, 50. Esta estuvo más fácil, ¿verdad? 62 respuestas logramos registrar con el tiempo y la respuesta correcta es falso. Los primeros auxilios no son un proceso que implica la identificación o la detección de enfermedades mentales. Vamos a ver cómo nos fue en esta, a ver si la profesora Zenia continúa en el liderazgo. Adiós, profe Zenia, que le vaya bien, se nos fue y se va a la punta de la tabla el profesor, creo que es Gerald, o la profesora Gerald, porque puede ser Geraldina, no sé, no me queda claro. Se va a la punta de la tabla la profesora Geraldina o Gerald, luego Carla Cortés toma la delantera en segundo lugar. Esto parece Liga Nacional, colegas. El profesor Carlos, tercer lugar, no le voy a decir, bebé no le voy a decir, colega, le voy a decir la profesora o el profesor bebé, que me imagino que pueden ser iniciales, ¿no? Y la profe Lourdes Rivera se visualiza o se logra visualizar en quinto lugar. Vamos a la siguiente, estimados y estimadas, otra de verdadero y falso, está fácil. Los primeros auxilios psicológicos están dirigidos a personas angustiadas o afectadas recientemente por un suceso, ¿verdadero o falso? Azul para verdadero y rojo para falso. 22 respuestas de momento, faltando 22 segundos. Son los primeros auxilios psicológicos una herramienta dirigida a personas angustiadas o afectadas recientemente por un suceso. 47, 48, 49, 50 respuestas. 52, 54, 56, 67. Ahorita tuvimos más. Hoy sí se pusieron gallos y gallas. Pues la respuesta es verdadera, ¿no? Efectivamente, es una herramienta que nos sirve en este tipo de casos, ¿no? Cuando un suceso ha afectado de alguna manera a personas angustiadas, ¿no? Así que vamos a ver los resultados rápidamente. Vamos a ver si la profe Gerald sigue. Adiós, que le vaya bien, profe Gerald. El profesor Carlos con un símbolo de un fueguito a la par toma la delantera, seguida por nuestra querida profesora Elsie Espinosa, que la conozco y usted sabe que la conozco. Sigue la profe Dania, la profe Gerald pasa en cuarto lugar y la profe Carla Cortés en quinto lugar. Está divertido esto, colegas. Vamos a desempatar y vamos a resolver esto. Sigamos con la siguiente pregunta, querido Héctor. ¿Verdadero o falso? Los primeros auxilios psicológicos deben aplicarse en condiciones físicas adecuadas, sin ruido, en un lugar solo, etc. ¿Verdadero para azul? Color azul corresponde a verdadero. Color rojo corresponde a falso. Es indispensable que tengamos condiciones físicas adecuadas para brindar un primer auxilio. ¿Verdadero o falso? Es indispensable, debe de ser indispensable que el primer auxilio se brinde en un lugar idóneo, que tenga solos, que no haya nadie alrededor, que tenga hasta aire acondicionado. ¿Verdadero o falso? 83 respuestas. Colegas, falso. El primer auxilio psicológico, como es una primera respuesta ante una situación de crisis, usted lo brinda de acuerdo a las condiciones. Lo ideal es estar, claro, en condiciones pues que por lo menos hay un espacio de privacidad, pero eso lo dicta la circunstancia de crisis que esté viviendo la persona. El primer auxilio psicológico usted lo puede dar hasta por teléfono, así que es totalmente falso. Héctor, vámonos a los resultados, colega. Esto está mejor que X0 de Aguinero. Profesor Carlos mantiene la hegemonía, mantiene la delantera. El profesor Carlos, la profe Dania subió al segundo puesto. Hay alguien con apellido Zambrano que se visualizó, no estaba. Vilma Cruz no estaba tampoco y tomó el cuarto lugar, y Roger Espinal tomó el quinto lugar. Bajaron a los otros, no los volvimos a ver, solo quedó la profe Carla y el profesor Carlos y la profe Dania en la batalla. Vamos con esto, creo que aquí es el desempate. No, falta una todavía. Uno de los objetivos, verdadero o falso, de los primeros auxilios es que la persona analice lo sucedido y ordene sus acontecimientos. Fíjese bien, uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos o PAPS es que la persona analice lo sucedido y ordene los acontecimientos. ¿Verdadero o falso? Azul para verdadero, rojo para falso. Ahí ya no están tan gallitos ni tan gallitas, ¿verdad? Solo 54 respuestas, 58, 60, 63, 64, 65.
Vamos a ver si el profesor Carlos continúa. Subámosle la música un poquito si quiere, Héctor, de fondo. Y la respuesta es falsa. Los primeros auxilios psicológicos no pretenden que se analice lo sucedido o las causas de lo sucedido. Lo que pretende nada más es estabilizar. No pretende que la persona ordene los acontecimientos, ni uno, dando los primeros auxilios, debe de ordenar los acontecimientos. Simplemente debemos estabilizar. Así que es falso. Vamos a ver, profesor Carlos, ¿cómo le fue? Sigue el profesor Carlos, colega. El profesor Carlos es como el Club Deportivo Motagua en la Liga Nacional, el más poderoso. La profe o el profe Zambrano sube a segundo lugar, el profe Roger Espinal escala a tercer lugar, ahí ya clasifica Champions. La profesora Elsie Espinosa vuelve a visualizarse en cuarto y el profesor o la profesora Gerald en quinto lugar. El desempate, este está determinante, colegas, por 1000 puntos. Este es de selección múltiple. Son los tres tipos, los tres principios de los primeros auxilios psicológicos. Opción 1, observar, curar y referir. Opción 2, preguntar, escuchar y aconsejar. Opción 3, observar, escuchar y conectar. Y opción 4, observar, rehabilitar y conectar. ¿Cuál escogen ustedes? Es selección única, ¿no? Es decir, por eso están las tres opciones en cada color. Usted tiene que escoger uno de los colores. 39 respuestas, no estaban tan gallitos. Sí, los primeros auxilios psicológicos tienen tres principios fundamentales: observar, escuchar y conectar. Ya lo vamos a ver adelante y vamos a ver con bombos y platillos cómo terminó esto, Héctor. Tenemos al profe Roger Espinal en tercer lugar, el profesor o la profesora Zambrano en segundo y por último, me imagino yo, el rey de la trivia le vamos a poner al profesor Carlos con 4.040 puntos, respondió 4 respuestas buenas o acertadas de 6, al igual que la profe o el profe Zambrano y el profesor Roger 3 de 6. Estimados y estimadas, esto es una forma interactiva, ¿no?, que hemos intentado implementar para poder primero conocer lo que ustedes ya traen, porque sabemos que no partimos de cero, insisto, no estamos inventando el agua caliente, pero sí queremos llevar esto a la práctica. Héctor, creo que podemos finalizar. Les quiero decir que al final vamos a volver a hacerlo, para ver si es cierto que vamos a poder contestar 6 de 6. Los voy a dejar con el compañero Carlos Castillo, que les va a dar solamente una introducción general acerca de por qué en una crisis debemos utilizar este tipo de servicios, qué es una crisis y qué características manifiesta o presenta este tipo o este concepto, ¿no? Así que, Castillo, todos tuyos. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos y a todas. Pues muy contento de estar con ustedes pues, el día de hoy en este webinar, aprendiendo un poco más acerca de lo que es esto, los primeros auxilios psicológicos, que sabemos que es de grandes herramientas, es una gran herramienta y ayuda que podemos utilizar dentro de nuestros centros educativos. Como dijo Alan, yo quiero hacerles solo una pequeña introducción acerca de lo que es este tema de la crisis, ¿verdad? Y cómo poder lograr una identificación de la crisis entre lo que es a veces en los centros educativos que nos presentan. El concepto de crisis dice que es la reacción, una reacción conductual, emocional, ¿verdad? Cognitiva, o sea que afecta a lo que es la mente, es biológica, de una persona ante un evento precipitante, o sea, un evento que la persona espera. Que se constituye en un estado temporal de trastorno, hay una desorganización y necesidad de ayuda inmediata. A la vez, pues las crisis se caracterizan principalmente por un desequilibrio interno del individuo, ¿verdad? Y que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o a las expectativas de vida que la persona tiene. Es importante decir que en la crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva y ajustada a los problemas, porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe una incapacidad para manejar la situación y dar solución a las respuestas, ¿verdad? Que en ese momento pues se necesitan o se quieren tener. Dentro de la crisis pues se presentan lo que son también lo que son oportunidades, ¿verdad? Podemos ver también la crisis muchas veces como una oportunidad, ¿verdad? O podemos ver la crisis como un peligro. Y esto pues hay un escritor, ¿verdad?, que ha hablado sobre esto,
Slayquin, en 1995, él hablaba sobre cómo poder visualizar la crisis como un peligro o cómo poderla identificar como una oportunidad, ¿verdad? Y es que el peligro está, dice, en las reacciones disfuncionales que pueden tener las personas ante la tragedia. Y la oportunidad en la crisis, esta se está en el crecimiento personal, en el fortalecimiento de los lazos familiares y en la solidaridad comunitaria que pueden surgir de las reacciones funcionales, ¿verdad? O sea, depende de la manera como nosotros podamos ver la crisis, depende de la manera como nosotros podamos centrarnos o podamos identificar ahí la crisis en ese momento. Deme la siguiente, por favor. Ahí, esa es la que estamos presentando, ¿verdad? Es la manera en cómo podemos identificar la crisis, si la vamos a identificar como una oportunidad, ¿verdad? O la vamos a identificar como un peligro o como una amenaza hacia nosotros. La siguiente, por favor, Héctor. Ahora, para seguir hablando de este tema de crisis, ¿verdad? Las crisis se identifican o las podemos identificar o se clasifican, perdón, en dos maneras, ¿verdad? Una es las crisis circunstanciales, ¿verdad? Y la otra son las que son las crisis del desarrollo. Quiero explicarles un poquito acerca de estas dos. Pues la primera, lo que son las crisis circunstanciales, esas son crisis inesperadas, son accidentales, o sea, la persona no espera que le vaya a pasar un determinado evento traumático en su vida, y estas dependen sobre todo de los factores ambientales, ¿verdad? Lo que son las crisis circunstanciales abarca una alteración psíquica de la persona, una alteración de la conducta ante la pérdida o amenaza de algo importante para ellos, y sabemos que esta pérdida, ¿verdad? Esto para ellos afecta mucho tanto lo que es parte física, ¿verdad? Lo que es la parte psicosocial, porque estamos relacionados con otras personas, afecta lo que es nuestra parte sociocultural, ¿verdad? Y que más que todo estamos buscando realizar esa interacción entre cada una de las personas. Algunos ejemplos de crisis circunstanciales, podemos decir la muerte de un familiar, ¿verdad? Es algo que nosotros no esperamos. Enfermedades, ¿verdad? Que a veces nos presentan de la nada, se presentan algunas enfermedades. Esta misma pandemia que nos está azotando ahorita, la pandemia del COVID-19, es una crisis circunstancial. Creo que allá en el año pasado, a mediados del año pasado, no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación que estamos ahorita. Otra crisis circunstancial es el desempleo, ¿verdad? Incorporarlos a un trabajo nuevo también a veces nos provoca algún tipo de crisis. El fracaso económico también es otra crisis circunstancial porque muchas veces no estamos preparados para estas situaciones. La crisis pues tienen algunas características, ¿verdad? Aquí podemos identificar algunas de ellas. Nos dice primero que es repentina, ¿verdad? Porque estas aparecen de golpe, aparecen de un solo, sin avisar. Son inesperadas porque no pueden ser, estas no se anticipan, ¿verdad? No, o sea, no tenemos una percepción de que esto pueda pasar. Son urgentes, ¿verdad? Porque esto amenaza el bienestar físico y psicológico de la persona. También podemos decir que son algo masivas, ¿verdad? Porque la crisis, sobre todo la crisis de la pandemia, ha afectado a muchas personas al mismo tiempo. Entonces podemos decir que también las crisis a veces son masivas. También nos presentan peligros y oportunidades, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Las crisis pueden desembocar un mejoramiento o un empeoramiento de la situación de la persona que está viviendo la situación en ese momento. Y por otra parte tenemos lo que son las crisis del desarrollo, ¿verdad? Que estas son más predecibles, o sea, tenemos conciencia de que nos pueda pasar un tipo de esta crisis, ¿verdad? Y va a estar relacionado sobre todo al cumplimiento de nuestros ciclos vitales, ¿verdad? A nuestra etapa de vida que tenemos, desde la niñez, ¿verdad? Hasta lo que es la vejez, la senitud. Entonces vamos pasando alguna crisis y esta crisis le podemos llamar crisis de desarrollo. Presentan una conducta indiferenciada y marcan un trastorno siempre en el área intelectual y afectiva de las personas. Como ejemplo, ¿cuáles podemos mencionar aquí como crisis de desarrollo? Podemos hablar de crisis del nacimiento, ¿verdad? El nacimiento es una crisis también que el ser humano atraviesa. La crisis de la pubertad, ese cambio que tenemos de la niñez a la adolescencia, es una crisis también que abarca ahí al ser humano. La crisis de la primera juventud, la crisis de la edad media, ¿verdad? De la vida, y pues la crisis de la tercera edad también, que son situaciones que se presentan y vamos viviendo ahí
en nuestro diario vivir. ¿Me da la otra, por favor, Héctor? Ahora, con esto, pues, esto que hemos hablado de la crisis, se identifica también algunas fases de esta, ¿verdad? Y primero se caracteriza porque es un evento que se da en la persona, que se da en el individuo. Ante este evento hay una respuesta desorganizada, no hay una respuesta congruente hacia lo que es la situación que está viviendo. Luego hay una explosión emocional de sentimientos, pensamientos de la persona hacia la situación que está viviendo. Luego entramos a un proceso de estabilidad, ¿verdad? Y por último, un proceso de adaptación y el aprendizaje que nos pueda dejar o que nos dejó esa crisis que hemos vivido o estamos viviendo en ese momento. Ahora, ¿con qué recursos o herramientas contamos durante una crisis? ¿Verdad? Para esto, pues, dar respuesta a esta pregunta que acabo de hacer en este momento, le voy a hacer nuevamente el espacio a nuestro compañero Alan Flores para que nos pueda seguir compartiendo información sobre este tema de primeros auxilios psicológicos. Gracias, Héctor. Perdón. Si nos vamos al anterior, Héctor, solamente quiero iniciar el tema justo con algo último que mencionó Carlos. Y miren, realmente, colegas, o sea, el poder desarrollar una habilidad para facilitar un servicio particular a un joven, como ustedes bien lo saben, es un proceso, ¿no? No es una cuestión de una sola capacitación, no es algo de un solo momento, es algo que viene siendo un proceso gradual. Hemos querido consolidar en un espacio de hora y media o un poco más las cosas más básicas y más prácticas que les pueden ser útiles en el diario vivir, en lo que ustedes están haciendo ahorita y lo que han hecho durante todo el transcurso del año, ¿no? Hay que reforzar el punto en el que hay un evento, indiscutiblemente. Recordemos que estamos en una crisis circunstancial. Nadie ha estado preparado, nadie estaba preparado, ni individual, ni colectiva, ni socialmente. Y por ende, eso hace que se desestabilice, ¿no? Toda la capacidad de respuesta nuestra, ¿no? Por eso, el tipo de respuestas que hacemos es desorganizada, como decía Carlos. ¿Se acuerdan ustedes a inicio de año, colegas, que salió un montón de gente a comprar papel higiénico? Eso es una respuesta desorganizada, ¿sí? Porque la crisis vino, el evento movió. Y claro, la gente no tenía idea de cómo responder a una pandemia. Lo asoció a salud, salud está asociado a higiene y el papel está asociado a las conductas de higiene. Hubo una compra masiva de papel higiénico, me pregunto dónde estará todo eso. El caso es que eso es una respuesta desorganizada. Hay una explosión, hay pánico, pero llega un punto en que la misma crisis genera condiciones de estabilización. Nuestra capacidad de respuesta es sumamente adaptativa y podemos adaptarnos, podemos estabilizarnos, porque luego viene todo ese aprendizaje que hemos aprendido de ese evento particular. Por eso es lo que decía Carlos, la crisis tiene dos componentes, tiene el componente como de miedo, ¿no? Y aquello de catástrofe, pero también tiene el componente de oportunidad. Absolutamente todas las crisis en su vida también son una oportunidad y eso es importantísimo que lo tengamos en mente. Siguiente diapositiva, compañero Héctor. Bueno, ¿con qué recursos como orientadores y consejeros o herramientas contamos durante una crisis? Esto es una buena pregunta, ¿no? A ciencia cierta son muchos, son muchísimos, ¿no? Pero hay unos que son más útiles que otros o que son más pertinentes que otros, ¿no? Y que obedecen también al tipo de respuesta que yo debo dar como institución. Usted en un centro educativo no va a ser un centro de terapia ni de rehabilitación. Así de sencillo. Entonces usted va a ser limitada la respuesta que pueda dar, pero sí que puede dar una respuesta. Por ejemplo, una herramienta importantísima y muy utilizada en las crisis es la atención en crisis, un modelo de atención primaria, ¿no? Un modelo de atención ante situaciones que implica también, que va un poquito más allá del primer auxilio porque implica un proceso de seguimiento más cercano. La atención en crisis pues implica también una reconstrucción, ¿sí? Del acontecimiento, implica uno o dos encuentros con la persona y es bastante utilizado. Tenemos los primeros auxilios psicológicos también, que está muy relacionado con la atención en crisis de primera respuesta y implica una atención inmediata, ¿no? Una estabilización emocional, cognitiva
y conductual, lógicamente, también atendiendo necesidades físicas, necesidades mentales, psicológicas, emocionales y también necesidades sociales, ¿no? Se preocupa el tema del primer auxilio psicológico por estabilizar. Sí, es su primordial objetivo, estabilizar y volver a enraizar, digamos, a la persona que está en un proceso de descompensación. Luego hay otro muy útil y que sí es muy utilizado y de lo que se va a tratar nuestro webinar número 2, que son mecanismos de remisión y seguimiento. Para esto implica, número 1, conocer qué es una remisión. Será una remisión, estimado orientador y orientadora, consejero, consejera, el hecho de que yo le dé el número de teléfono al papá o al niño y decirle, bueno, ahí te van a ayudar. Y luego, pues, no sé, ahí vamos a ver, ojalá que llegue, ojalá que dé y ojalá que le contesten. Eso es un componente de una remisión, brindar la información, pero la remisión tiene muchos otros componentes que vamos a aprender en nuestro webinar número 2 y es muy útil. Y claro, siempre práctico, nunca impráctico. No, mentira. Siempre vamos a intentar ser muy prácticos en las entregas. Luego, otra herramienta que podemos utilizar durante las crisis son los primeros auxilios físicos, lógicamente, ¿no? ¿Necesitamos ser médicos para brindar un primer auxilio físico? Claro que no. Necesitamos la capacidad. Es exactamente lo mismo con el primer auxilio psicológico. No necesitamos ser psicólogos para dar un primer auxilio psicológico. Solo necesitamos las competencias básicas adecuadas o los principios básicos para poder saber cómo poderlo atender. La siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Muy bien. Para dar el primer auxilio psicológico es muy necesario que nosotros tengamos en cuenta el contexto. No debemos centrarnos en resolver los problemas sistemáticos o sistémicos de los niños o las niñas que están en una situación o un evento de crisis. No importa por qué razón el niño, digamos, está sufriendo violencia doméstica. O sea, no digo que no importa que esté sufriendo violencia doméstica, sino que en el momento que lo busque a usted o la busque a usted por teléfono y le diga, profe, necesito que me escuche, no importa los motivos. Eso es otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de mecanismo. Lo importante en ese momento es estabilizar y garantizar que el niño y la niña o la persona a la que se le está brindando la atención no está fuera de peligro, y que su capacidad de decisión y reacción pueda devolverse y estabilizarse. Recuerden que en dado caso, muy probablemente estemos por teléfono, no podamos hacer nada con saber las causas. Lo que importa es estabilizar, ¿no? Porque la estabilización mejora la capacidad de respuesta de la persona que está subiendo la crisis. Acuérdense, ante un evento inesperado o abrupto, hay una respuesta desorganizada. El primer auxilio psicológico ahí es donde entra, a mitigar el efecto de esa respuesta desorganizada. Así que lo importante es estabilizar la condición de equilibrio que pone en riesgo su vida o su estabilidad emocional o física, ¿no? Para eso, pues, es importante que veamos esta pirámide invertida, que me gustó mucho porque da como lo esencial o lo inductivo que debe de ser el proceso. Lo primero es evaluar el evento, ¿no? Debemos de evaluar el evento, escuchar, ¿sí? Luego debemos identificar todas esas necesidades porque a lo mejor necesitemos de conexión. Jamás hay que trabajar solos o solas. No siempre hay mecanismos, hay gente trabajando otro tipo de cosas y de eso pues nos vamos a encargar también en el webinar 2 de hacer un análisis de todos esos actores, esas organizaciones privadas, ONGs, cooperantes, empresas que están prestando un servicio que no necesariamente es de atención psicosocial, sino que puede ser de alimentación, de medicinas, porque como usted que está aplicando la herramienta del primer auxilio psicológico debe de tener la capacidad de conectar a esa persona para resolver esas necesidades, porque eso le va a ayudar a estabilizarse, además de su capacidad de escucha y de ¿cómo se llama? Y de enraizar todo ese proceso o esa descompensación que provocó en el niño o en la niña la crisis. Así que muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva porque vamos a ver algo bien interesante, ¿no? Ya vimos, entonces, en qué etapa de la crisis entra el primer auxilio. Ya vimos más o menos cómo debe de orientarse el primer auxilio psicológico y cómo se diferencia de las otras herramientas, ¿no?
Ya vimos cómo se puede ayudar de las remisiones, de los acompañamientos de otros. No estamos solos, no tenemos que trabajar solos. Ahora vamos a ver algo que no es un primer auxilio psicológico. Fíjense bien, me centré, fíjense, en comentarles primero qué no es, para que votemos un poquito y deconstruyamos o desaprendamos un poquito lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de psicológico, ¿no? O de primer auxilio. Inmediatamente se nos puede venir a la mente que es un asesoramiento profesional. Equivocado, perdón. No es un asesoramiento profesional. El primero, y miren cómo escribió la persona que hizo la presentación, dijo profesional. O sea, hizo un énfasis exagerado. No es un asesoramiento profesional, es simplemente una respuesta, es una ayuda primaria que ayuda a la persona a volver a estabilizarse y a volver a tener esa capacidad de respuesta un poco más efectiva. Tampoco es perfecto, ni es perfecto la atención, pero sí que puede tener efectos más directos en las personas que lo reciben que en las personas que no lo reciben. Muy bien. El primer auxilio no es un debrief psicológico, es decir, no viene siendo una especie de momento terapéutico en el que la persona va a ordenar sus eventos, va a examinar causas. No, no es eso. Y eso no es útil porque esos procesos no se hacen en una sola intervención. Usted, aplicando primeros auxilios psicológicos, lo que necesita es estabilizar, ¿sí? No necesita decirle cálmese. Yo les pago el salario de Carlos Castillo del siguiente mes si me dicen una persona que le haya funcionado el calmate o el tranquilízate o el no llores. Si esas tres palabras han funcionado algún momento de la historia, renuncio y les doy el salario de Carlos Castillo. Absolutamente no. Simplemente debemos de estar pendientes de tener una escucha activa, como lo vamos a ver más adelante, pero tampoco debemos llegar a una profundidad en la que las personas lleguen y empiecen a exponer cosas que no son necesarias. Usted solo la va a estabilizar y ¡pum!, la va a conectar con alguien que sí tenga las competencias y una organización que tenga la labor de poder hacer ese tipo de trabajo. La persona que brinda el primer auxilio psicológico debe de estabilizar, ¿sí? Y debe de mejorar la capacidad de respuesta. El primer auxilio psicológico no es pedir a alguien que analice lo que le ha pasado o que ordene los acontecimientos, como ya les había mencionado, ¿no? No esperamos a que haga una reconstrucción de los hechos. No, la persona está descompensada. La persona lo que necesita es calmarse, ¿no? Y no va a ser con cálmese. Va a ser con otro tipo de técnicas, ¿no? Y con otro tipo de herramientas que vamos a ver, pero también teniendo en cuenta la escucha activa, ¿sí? Sin que se profundicen cosas que van a descompensar más a la persona. No es presionarles para que cuenten sus sentimientos y reacciones ante la situación. El primer auxilio tampoco se trata de que ellos estén obligados a decir que sienten miedo, como lo vamos a ver en un ejemplo de una llamada que hizo una niña a un orientador o consejero. Y aquí lo vamos a poner. Es algo obviamente simulado, colegas, pero intentamos hacerlo como lo más fiable posible. No se trata, no es importante que ella acepte que tiene miedo o que él acepte que tiene miedo. No es importante. Lo importante es mejorar su capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta tiene dos orígenes. Aquí adentro, en nuestro interior, y afuera. Es decir, que lo esencial es que pueda llegar a un punto de estabilización y a un punto de conexión. Vamos a la siguiente, estimado Héctor. Bueno, al grano dice ahí la gente, como ustedes me dirían en persona, estimados y estimadas colegas. Alan, deja de hablar tanto y vaya al grano. Vámonos al grano entonces, Héctor. Los primeros auxilios psicológicos son una primera ayuda que prestamos a personas que se encuentran en una situación de crisis con el fin de mitigar el estado de confusión y de desestabilización que está viviendo. Recuerden, vamos al ejemplo del papel higiénico nuevamente. La respuesta desorganizada lo que produce son conductas erróneas que son poco adaptativas y que agudizan los efectos de la crisis. Justamente el primer auxilio psicológico nos ayuda a mitigar el estado de confusión. Cuando llega algo que no esperamos, acuérdense el tema de las crisis circunstanciales que le dijo el compañero Carlos Castillo a cada uno y a cada una de ustedes, el colega que va a repartir su sueldo entre todos ustedes. Las crisis
no son solamente inesperadas, sino que también tienen un efecto que moviliza los recursos de las personas, ¿no? Moviliza y desestabiliza. Por consiguiente, el primer auxilio psicológico tiene como objetivo mitigar, es decir, reducir los efectos de ese movimiento brusco que produjo el evento de crisis, ¿no? Disminuye el estado de confusión y de desestabilización que tiene la persona que está viviendo para mejorar su capacidad de respuesta. Al final, la capacidad de respuesta, quitémonos el paradigma, ¿no?, del asistencialismo. La capacidad de respuesta tampoco depende totalmente de uno, depende mucho también de la persona. Entonces, lo primordial debe de ser estabilizarla y mitigar un poco la confusión que les produjo el estado de crisis. Esto aplica para eventos de violencia que se viven en algunos centros, implica para eventos de catástrofes naturales que se viven en otras zonas de todo el país, porque veo que estamos conectados de muchas partes del país, implica también para eventos de secuestros, implica también para eventos cotidianos como una pelea, implica para todo. El primer auxilio tiene la bondad de ayudar para todo tipo de eventos que pueden generar confusión en niños, niñas, pero también en adultos y en adultas. Continuemos, Héctor. Muy bien, vamos a entrar ahorita a una etapa de poder analizar un poco estas preguntas. Nos interesa que ustedes vayan claros y claras en esto. ¿Quién puede brindar los primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona capacitada en el tema, recordemos la pregunta, ¿no? Cualquier persona que tenga conocimientos mínimos, y yo sé que ustedes, pues algunos y algunas de ustedes, a través de la DGDP y otras iniciativas de la Secretaría de Educación, ya han recibido entregas de esta naturaleza, ¿no?, de este tema. Han analizado a profundidad aspectos de la ansiedad, del estrés, de la depresión, y está bien y es importante. Y esto viene siendo como el complemento práctico que hemos intentado, claro, brindarles a cada uno y cada una de ustedes, teniendo una claridad en el lenguaje. Cualquier persona capacitada puede brindar un primer auxilio psicológico. ¿A quién se lo puede brindar? A personas angustiadas, afectadas recientemente por un acontecimiento crítico, ¿no? Esas personas que están desestabilizadas, que no dejan de llorar, que están alteradas, que están en shock, son las personas o los y las candidatos naturales, digamos, para poder desarrollar, digamos, el proceso de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuando en una situación de crisis o de emergencia, después de estos eventos, ¿no? O sea, en cualquier momento podemos brindar el primer auxilio psicológico, siempre es útil, así que es un tema que debemos de conocer sí o sí, porque ustedes están en contacto directo con personas, con niños y niñas que están expuestos y expuestas a este tipo de acontecimientos, si no, pues díganmelo ustedes con su propia experiencia. ¿Dónde? En cualquier lugar donde haya por lo menos privacidad, ¿no? Esto no quiere decir que debe de ser en una habitación aislada con una cámara de GESEL, es decir, con esas cámaras que uno puede ver por fuera, pero de adentro hacia afuera no. Con airecito acondicionado, sí, escritorio y todos los juguetes, no. Privacidad implica simplemente que si usted está en un espacio público, usted traiga o extraiga a la persona del lugar y la lleve a un lugar aparte, ¿no? Donde por lo menos pueda escuchar solamente usted y ella o él lo que van a conversar. Cuando es por teléfono, pues obviamente es difícil garantizar estas cosas, pero sí va a garantizar usted por lo menos a través de preguntarle a ella con quién está o a él con quién está, quién tiene a su alrededor, en qué espacio de la casa está, porque si está en una situación de emergencia o de crisis o está descompensada emocionalmente, sí va a ser importante que se sienta con la libertad de hablar con usted. Obviamente, como les decía yo al principio, las entregas digitales y las entregas telefónicas representan un reto, ¿no? Nunca nada va a sustituir el contacto humano, colegas. Eso tenemos la claridad del caso, pero por lo menos vamos a garantizar cuando demos un primer auxilio por teléfono que tenga las condiciones mínimas, ¿no? Y lo vamos a ver en el roleplay que les preparamos. Siguiente diapositiva, estimado
Vamos a ver, antes de entrar a los principios de acción, y este es el punto, Héctor, donde debemos de poner la grabación, los invito a que escuchemos un poco esta dramatización donde un orientador o un consejero, según sea su caso o su papel, intenta brindar una primera ayuda a la persona pues que está viviendo esta situación, ¿no? Entonces, Héctor, si podemos poner el audio. Es una llamada telefónica, ojo, es una llamada telefónica, no está en persona, el niño no tiene acceso a Zoom, ni a Meet, ni a nada de eso, ni computadora tiene, entonces fue a través del teléfono celular. Así que, Héctor, por favor, si nos colabora, gracias. ¿Aló? Hola, profe. Hola, ¿con quién hablo? Hola, profe. Soy yo, Laura, de noveno 3. Ay, hola, Laura, ¿cómo estás? Ay, profe. Mal. Yo ya no aguanto, profe. ¿Qué te pasó, Laura? ¿Qué te pasa? Profe, que aquí todo es un problema. Yo ya no voy a seguir en el colegio. Me voy a retirar. Ya no aguanto. Ok, ¿por qué, Laura? Es que mire, profe. Mi papá trabaja todo el día ahí en la maquila. Se va desde las 6, regresa a las 8 de la noche. A mi mami trabajaba ahí en las comidas rápidas, estaba de cajera, pero con todo esto de la pandemia, la suspendieron. Y mire, ya ahí la tienen, de que la van a volver a contratar, pero no le han pagado. Ajá. Y no hay dinero, profe. Te entiendo, Laura. ¿Y ahorita dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en la casa, profe, es que mire, el Ajá. dinero ya no ajusta. Hay veces que mi mami, pues mejor nos levanta tarde para que pues no desayunemos, profe, para que solo ajustar el dinerito para el almuerzo y cuando venga mi papá a tener la cena. Pero mi papá se pasa peleando con ella, le dice que le da el dinero y que qué hace ella con el dinero, que no le ajusta. Mi mami le dice que es que todo subió y pasan ahí peleando, profe. Yo ya no sé qué voy a hacer, ya no quiero. Sí, Laura, me imagino que es difícil. Y ahorita pasó algo en particular porque me hayas decidido llamar. Entiendo que la situación es difícil. Sí, profe, es que mire, Contame. usted sabe que mi hermanito está en segundo grado. Sí, Mi aquí está papi también, llega. ¿verdad? En el colegio. Sí, ahí está, profe, conmigo. Y Ajá, Laura. mire, disculpe, profe, No, tranquila, tranquila. Puedes mire, sentirte en confianza conmigo. Contame. es que mire, él, bueno, escúcheme, sin mirarme no me puede, pero mire, Es mi cierto. papi llega y me presta el celular, ¿verdad? Yo hago las tareas, él pasa ahí por el mall, dice agarrando señal y me descarga las tareas, pero de mi hermanito dice que no, que es bien burro, que no va a pasar. Y mi mami se ha estado defendiendo. Y mi papi le dice que no le ayuda. Y que mire que han empezado a pelear. Y se gritaron bien fuerte, profe. Ay, profe, ya no le puedo contar. Ya no, profe. Entiendo, Laura, que es difícil la situación que estás pasando. Lo comprendo. Y recordá que vos puedes confiar en mí. Si decidiste llamarme es porque en el fondo sabes que puedes confiar en mí y no hay ningún problema. Todo se va a quedar entre vos y yo o entre tu familia y yo. Contame. Profe, es que mi papi se pone bien agresivo con mi mamá, profe. Y pasan peleando, yo me salgo mejor con mi hermanito. Ok. Ahorita vos y tu hermano están bien físicamente. Sí, profe, solo es que se pasan peleando bien feo y nosotros no hayamos qué hacer. Ok. ¿Pasó algo en particular ahorita, Laura? Sí, profe, estaban ahí. No sé, la verdad es que nosotros nos salimos con mi hermanito porque estaban gritando y se escucharon unos golpes. No sé qué pasó. Muy bien, ya vimos entonces. Vos y tu hermanito están juntos ahorita. Sí, aquí está, profe, conmigo.
Y ahorita ya dejaron de pelear. Yo creo, yo no escucho nada ya. Muy Pues bien. creo que al Entonces, fondo está mi mami llorando. ¿podrías hacer un esfuerzo, Laura, por ver si tu mamá está en la casa, dentro de la casa, está consciente, está... puedes ver si la llamas, ella reacciona? Espérese, profe, voy a ver. Voy a ver qué pasa, a ver. Voy a empujar la puerta. Sí, profe, ahí está. Ay, disculpe, profe, pero ahí está mi mami, está llorando. Qué pesar, profe, yo no quiero ver a mi mami llorando. Sí, me imagino, Laura, debe de ser difícil en realidad la situación. Muy bien. ¿Vos crees que tu mamá ahorita tiene alguna necesidad médica? ¿Necesita un médico, una ambulancia? ¿Le podrías preguntar eso a tu mamá? No, profe, está bien ella. Ahí está en la cama, Ok. solo que está llorando. Ok, perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Ya tu mamá ahorita, pues, desgraciadamente pasó toda esta situación con tu papá, con tu familia. Entiendo que vos y tu hermano se sientan ansiosos, se sientan estresados. ¿Hay algo en particular que te preocupe en este momento? ¿O las ocasiones en que haya pasado esta situación? Yo quiero que las cosas estén bien y que ya dejen de pelear. Yo no quiero perder mi año tampoco. Y yo creo que esto me afecta a mí y a mi hermanito. Por eso Ok. también yo creo que va mal, profe. ¿Hay alguna otra persona, familiar, un tío, una tía, una abuela, un primo, con el que ustedes se sientan seguros? ¿Tu mamá, tu hermanito, vos, Laura? ¿Hay alguien con quien vos te sientas segura? ¿Familiar tuyo? Sí, con mi ¿Con quién? abuela, profe. ¿Tu abuela es mamá de alguien, de tu papá o de tu mamá? De mi mamá. Ok, te voy a hacer una pregunta, Laura. Cuando vos, tu mamá y tu hermano están con tu abuela, ¿cómo se llama tu abuela? Mi abuela le decimos Chayito porque se llama Rosario. Ah, muy bien. Entonces yo le puedo decir, doña Chayito, Sí, profe. contame cómo te sentís cuando estás con doña Chayito. Bien, porque nosotros antes vivíamos con ella y ya luego fue que pues mi mamá decidió y mi papá que salirse a alquilar, pero ahí vivíamos antes con ella y ella pues siempre tiene comida y como sea, pues ella siempre nos ayuda. Le pregunta a mi mami que si algo pasa, pero mi mamá siempre le dice que no. Te entiendo. Vamos vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trato, Laura. Mira, yo sé que la Sí. situación, y me imagino que la situación que estás pasando es difícil para vos, para tu hermanito, para tu mamá. Tu papá está ante muchísimo estrés y pues las reacciones que ha tenido eh, han sido pues bastante violentas para con vos y tu familia, pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en que cada vez que sucedan este tipo de cosas, vos vas a intentar imaginarte cómo está o cómo estabas o la situación o los sentimientos que te hace sentir estar con tu abuela. Vas a asegurarte que tu hermanito está bien y siempre vas a tener que vigilar que tu mamá esté consciente, que pueda hablarte, que pueda razonar. Vas a esperar un momento que se calme y me decís que tu papá se va en la mañanita y regresa en la noche, ¿verdad? Sí, a las 6 sale él. Ok, entonces mañana que tu mamá ya esté más tranquila, si querés le puedes decir que me llame, podemos estar las tres en la llamada y yo le puedo a ella como brindar algunas nombres de lugares donde le pueden ayudar a recibir apoyo. Yo pues, como vos sabés, Laurita, yo trabajo aquí en el colegio, pero no sé lo que es brindar apoyo en este tipo de situaciones, pero sí sé quién les puede ayudar, ¿me entendés?
No es mi objetivo meterme en la situación de tu familia porque no la entiendo, pero sí entiendo que vos tenés que terminar tu colegio, que vos tenés que estar tranquila en tu casa, con tu familia, y si te sentís bien con tu abuela, pues tenemos que ayudar a tu mamá a que pueda recurrir a alguna ayuda si es que ella la necesita. Pero es clave que vos le preguntes a ella. Si ella me quiere llamar el día de mañana, pues podemos conversar acerca del tema y darle alguna información que le pueda ayudar. ¿Qué te parece? ¿Hacemos el trato, Laura? Ay, es que me da miedo. ¿Y si se enoja mi mamá porque le estoy contando a usted? Bueno, lo que podrías hacer es comentarle que yo quiero hablar con ella por el tema de tus tareas y es un trato que vos y yo podemos hacer. Y es una realidad también, Laurita, porque la verdad es que las tareas las estás entregando algo tarde. Y ahora que vos me contás tu situación, te entiendo. Y me parece que es algo difícil. Entonces, si quieres, podemos empezar a conversar acerca de las tareas, y puedo intentar que tu mamá pues me comente algo. Y así, a vos no te regaña porque me haya llamado, que no hay ningún problema. Yo guardo el secreto con ella, pero intento como comentarle, tal vez ella me tiene confianza, al igual que vos me la tenés, y me puede contar algo de lo que está pasando para poderle dar algunas opciones que le pueden ayudar. ¿Cómo ves así? Está bien, profe. Yo mañana le voy a decir a mi mami que lo llame, profe, para que usted le ayude y le dé algún lugar que nos puedan ayudar y que Bueno, ellos puedan mejorar. vamos a ir paso a paso. Primero le vas a decir que queremos hablar acerca de las notas y de cómo vas a terminar el año en la escuela. Número 2, después vamos a dejar que ella se exprese, que ella converse y vamos a intentar que ella pueda decir lo que ha sucedido. No te preocupes de que si no nos dice, si nos miente, si no nos miente. Lo importante es que ella sepa que hay alguien aquí que les puede ayudar. Número 1. Número 2, necesito que vos y tu hermanito, en este momento ya pasó todo. ¿Qué está haciendo tu papá? Salió, se fue a caminar de seguro. Ok, entonces lo importante es que tú te vayas a tu cuarto con de tu hermanito o con tu mamá, la abracen, intenten como estabilizarse. Sé que es difícil decirles que estén tranquilos porque la situación es compleja, es complicada, pero por el momento intenten dormir. Ya resolvieron ahorita lo inmediato, todos están bien y esperemos al día siguiente. Mañana que tu papá pues salga a trabajar, intentemos platicar con tu mamá y vamos a ver qué opina ella, ¿sí? Bien, profe, yo le voy a hacer caso. Yo voy a hablar con mi mamá. Entonces, Gracias, profe, por escucharme. estoy para ayudarte. Me he desahogado mucho, profe. Ay, disculpe que estaba llorando, pero gracias por escucharme. Es normal, Laura. Me alegra mucho que estés un poco más estable. Vamos a ver con cómo te podemos ayudar, ¿oíste? Saludos a tu hermano. Gracias, profe. Adiós. Ok. Ahí pudimos observar varias situaciones, ¿no? Y quiero hablar de un par de cosas. Y ahí estuvieron aplicados los principios de acción de los primeros auxilios y los vamos a ir desglosando uno por uno, poco a poco. Tengo que felicitar a la actriz que protagonizó a Laura, ustedes, casi me hace llorar. Definitivamente la situación es bien difícil particularizar y ejemplificar todo el sinfín de situaciones al que ustedes se pueden enfrentar, o al que todos nos podemos enfrentar, incluyéndolos a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿no? Es difícil pensar en que para cada situación hay una respuesta estandarizada. Pero estos principios nos dan por lo menos la base o algunas luces de cómo podemos intentar estabilizar algo. Y veámoslo basados en el ejemplo, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Miren, los principios de los primeros auxilios psicológicos esencialmente son 3. Observar, escuchar y conectar. Pero hay uno que es un principio o es algo un poco más transversal, ¿no? Y aquí les pongo que para mí es la base, el poder preparar, es la base para poder brindar un primer auxilio psicológico. ¿Cómo me preparo? Número 1, primero, lógicamente capacitándome, ¿no? Entendiendo
de qué es el primer auxilio psicológico, cómo se brinda, luego qué instituciones están funcionando alrededor de mi centro, un poco acerca de las condiciones. Si ustedes se fijan en la llamada con Laura, la persona que lo atiende, que atiende a Laura, le menciona lo ocurrido para tener elementos de información que garanticen que está segura, ¿no? Le pregunta dónde está tu papá. Eso es preparar qué está pasando ahorita. Hay un motivo en lo particular por el cual me haya llamado. Era de noche, eran las 10 de la noche, como lo llaman a ustedes a veces. Entonces, preparar es básicamente informarse uno mismo, primero, acerca de cómo poder actuar, ¿no? Porque es difícil y complejo actuar en estas situaciones. Pero segundo, también informarse en torno a todo el tema, ¿no? Vimos que una de las estrategias que buscó el orientador o el consejero en ese momento fue intentar enlazar a Laura, ¿no? Y a la familia con alguien. Aceptó que en él y en ella, en él no estaba la solución, porque no lo está, pero sí ofreció una alternativa, ¿no? Entonces, para eso necesitamos informarnos, ¿no? De servicios de apoyo, tenemos que informarnos sobre riesgos también. Está en riesgo la vida de Laura en este preciso momento, hay que informarse. Está en riesgo la vida del hermanito o de la mamá, hay que informarse, ¿no? Entonces, preparar es el paso transversal que siempre vamos a tener en mente, ¿no? Siempre tenemos que estar como preparados y tener esa frialdad. Observar. Primero, ¿qué tenemos que observar? Lógicamente a través del celular es un reto, ¿no? Hacer observación, pero claro que podemos observar, porque observar es diferente a ver, ¿no? Observar también es darse cuenta, por ejemplo, de las necesidades urgentes. Laura está golpeada, la mamá de Laura está inconsciente, porque era un caso de violencia doméstica. Si no fue claro, pues se los aclaro, era un caso de violencia doméstica generado por las condiciones de estrés, porque la mamá de Laura la despidieron de un grupo de comida rápida, el papá de Laura trabajaba en una especie de maquila y bueno, eran jornadas extendidas, era todo un contexto social y económico que había y que desató la conducta de violencia intrafamiliar, que por cierto se ha disparado durante esta pandemia. Entonces, ¿qué debemos de observar? Ya sabemos, identificamos que era un caso de ese tipo. Ok, vamos entonces a identificar necesidades urgentes. Si la mamá de Laura necesita una ambulancia, si Laura y el hermanito están aislados del agresor, no ponernos como jueces. En ningún momento la persona que estaba dando la intervención vino y empezó a juzgar la conducta del papá. Hizo mención de una manera muy fugaz, pero dijo, no nos vamos a centrar en eso porque no les corresponde. Lo importante es estabilizar, ¿no? Recuerden, estamos en la fase de respuesta y tenemos que garantizar que Laura no salga a las 11 de la noche de ese barrio, colonia donde vive, o de esa comunidad donde vive, con el hermanito corriendo, ¿no? Lo que queremos garantizar es que se queden en un lugar seguro y que en la mañana, que el papá salga, que es la persona que está agrediendo, pues buscar algún tipo de respuesta, ¿no? Sí hay miedo, claro que hay miedo. Por supuesto que hay miedo, ella lo dijo y lo mencionó, hay miedo de confiar en alguien más, están viviendo violencia, pero uno debe de dar la apertura, ¿no? A poder, sin que represente un peligro para nosotros mismos. También el punto de la escuela es el tema académico siempre. Y Laura no estaba presentando sus tareas. Entonces siempre ese va a ser el punto de entrada que podemos utilizar. Estrategias pueden haber bastantes, ¿no? Y eso va a ser difícil que en este espacio o en cualquier otro les demos un recetario para cada tipo de situación, ¿no? Este tipo de situación es diferente porque es marero o porque qué sé yo, vive con la abuela o porque el papá se fue ahorita en la última caravana y la mamá también y ella se quedó sola. Escenarios hay miles. Y quiero que tengamos eso presente. Escenarios, va a haber 1.000.000 de escenarios. Y no va a haber una respuesta de aquí sacada de la manga para cada escenario. Yo creo que ahí obedece a que nos rijamos por los principios, que los principios sí pueden ser generales para cualquier escenario, ¿no? Y ahí depende también mucho de nuestra capacidad de prepararnos. Observar. ¿Qué vamos a observar? Reacciones graves, ¿sí? Si la mamá de Laura de repente decide desquitarse con ellos, ¿no? Pueden ir haciendo sus preguntas, por supuesto,
en el equipo hay alguien que las está recopilando y me las va a intentar hacer llegar al final para responderlas. Quisiera responderlas todas, de antemano les digo, pero me voy a tener que disculpar porque no me va a gustar el tiempo. Pero vamos a intentar como hacer un condensado de todas las preguntas. Entonces, si hay reacciones graves, tenemos que observarlo también. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie de qué tipo de acciones de conexión vamos a desarrollar. Principio número 3 o número 2, como lo vean. Escuchar. ¿Quiénes necesitan ayuda? Necesita ayuda la mamá de Laura, necesita ayuda Laura y necesita ayuda el hermano. Pero por condición de derechos de niñez, la prioridad siempre la tienen Laura y el hermano. Entonces, caracterizar todo el escenario es esencial y para eso tenemos que escuchar también, ¿no? Tenemos que escuchar qué es la necesidad que en ese momento demandan. Si ustedes se fijan en la grabación, la persona que le dio la intervención, el consejero o el orientador, le decía, Laura, hay algo que necesites en particular, estás bien, estás herida, hay algo que sintas que necesitas en ese momento. Y si ustedes se fijan la conducta de Laura, y fíjense que es algo que yo no me había percatado, pero fue como de pico a ir bajando, ¿no? La intensidad de los eventos. Al principio ella no sabía por dónde empezar, ella no sabía qué decir, ella no sabía, pero a través de una técnica que se llama parafraseo, y anótela ahí en el cuadernito, se llama parafraseo, y es esencialmente rebotar las cosas que ella misma dice y preguntarlas de manera diferente, ¿no? Si ella le responde lo mismo varias veces, usted se lo pregunta muchas veces de manera diferente. Y ahí lo veíamos en el ejemplo, cuando el consejero y el orientador les decía, bueno, ¿hay alguna necesidad? Le preguntó como 4 veces el tema de las necesidades porque Laura no podía ser clara porque estaba descompensada. Al final Laura termina como un poquito más calma, le ayudamos a visualizar que el daño por lo menos inminente pasó. Obviamente es una condición estructural. La violencia doméstica no la vamos a solucionar con un primer auxilio psicológico, pero sí que podemos garantizar que en ese momento no hayan daños más severos, ¿no? De los que ya está sufriendo Laura y su familia. Entonces, para eso es esencial que escuchemos activamente, ¿sí? Es esencial que guardemos el tono de voz. Recuerden que el primer auxilio face to face, persona a persona, es como más fácil, ¿no? Es decir, ahí tenemos la capacidad de observar físicamente, de ver el lenguaje corporal, de ver si se está comiendo las uñas, de ver un poco más el entorno. Por teléfono, nuestra capacidad de información es limitada, pero no es imposible. Podemos lograr hacer que Laura se calme con nuestro tono de voz. Si nosotros nos alteramos el tono de voz, a pesar de lo desgarrador que sea, para nosotros escuchar a la niña llorando, debemos de mantener una actitud calma, una actitud, digamos, relativamente que sirva como enraizamiento, que es otra técnica que tiene el primer auxilio, de llevar a la estabilidad a la persona. En ningún momento la persona dice, yo sé que es difícil, yo sé que sé cómo te sentís. La persona dice, imagino que es difícil, imagino que debe de ser una situación complicada. Intenta como mantenerse neutral en cuanto a los juicios morales, aunque es difícil. Último principio, antes de entrar al espacio de preguntas y respuestas y volver a jugar. Conectar. Debemos de conectar. ¿Cómo conectó el orientador y la orientadora? Primero, resolvió las necesidades más tangibles. ¿Cuál es la necesidad más tangible? Enlazar a la mamá de Laura en algún tipo de servicios de ayuda, ¿no? A personas a víctimas de violencia. ¿De dónde saco eso? De la primera fase, preparándome, ¿sí? Y eso es justo lo que intentamos pues entregar nosotros a través de estos webinars, cosas prácticas. Quiero mencionarles que el primer auxilio puede ser un proceso formativo de 4 días enteros de 8 horas. En un webinar de 2 horas es complejo tener una entrega completa, pero sí que podemos condensar las cosas más importantes que puedan servirles a ustedes, porque sabemos que estamos en una situación de emergencia y que ustedes necesitan la información más concreta y pragmática, ¿no? Y entonces intentamos hacer eso. ¿Cómo conecto?
con información, conociendo redes de apoyo, teniendo claro que una remisión no solamente es dar un número de teléfono, una remisión también es dar un seguimiento, dar una orientación y saber qué hace la organización. Con eso usted no se está exponiendo, usted simplemente está dando la información. La persona va a hacer uso como mejor estime conveniente. Entonces es esencial que conectemos al final siempre. Si ustedes se fijan, el orientador o el consejero en ese momento dice, ok, vamos a hablar un poco de tu rendimiento, vamos a ver si hay alguna otra necesidad que Laura no sepa y que a lo mejor la mamá sí, y ahí puede empezar el enlace o la conexión que está haciendo el orientador y el consejero en el proceso de primeros auxilios, que ejemplificamos de manera hipotética en la llamada, ¿no? Yo les insisto, el contenido es denso, es complejo, la entrega es virtual, es un reto, pero nosotros queremos que sean herramientas puntuales las que nosotros les podamos estar entregando. Entonces, recapitulando un poco, recordemos, el primer auxilio entra en la fase después del evento, en la respuesta, evitando o mitigando que la respuesta sea desorganizada, evitando que Laura salga corriendo en medio de la calle, porque aumenta sus posibilidades de riesgo. Entra a través de crisis circunstanciales, como lo dijo Castillo, quien les va a donar el sueldo, recuérdenlo. Entra a través de principios puntuales y en momentos puntuales, ¿no? Debemos de conocer el contexto y entra a través de estos principios que son prepararse, que es algo que está de manera transversal, siempre tenemos que intentar prepararnos, entra a través de la observación, aunque no estemos presencialmente, no es un reto dar un primer auxilio. Hay miles de organizaciones, no miles tampoco, pero hay bastantes organizaciones que dan ayuda por teléfono. Y primera ayuda psicológica, ¿no? Entonces, los retos, vénganse a nuestro segundo webinar y vamos a analizar un montón eso. Hay que observar, hay que escuchar, ¿sí? Hay que escuchar porque de lo que escuchemos va a depender cómo conectamos a ese niño y a esa niña. Muy bien, antes de ir a jugar otra vez, rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos exactamente 10, 12 minutos reloj, conforme al tiempo que les habíamos comentado. Vamos a ver el espacio de preguntas y respuestas. Cintia, que es parte del equipo, también nos ayudó a recopilar algunas. Voy a intentar, o vamos a intentar entre todos, pues responder a la mayoría, y las que no, pues las disculpas del caso y pueden contactarnos a nosotros, ¿no? Para cualquier asistencia. Muy bien, hay una pregunta por aquí, dice, los jóvenes no cuentan todo porque tienen temor. ¿Cómo hacemos en esos casos? Efectivamente, pues como les había comentado, acuérdense que en los primeros auxilios psicológicos usted no necesita saber todo. Usted necesita saber lo esencial para estabilizar al joven. Acuérdese, primer auxilio psicológico es una primera ayuda, no es la ayuda completa. Después probablemente el niño le pueda contar todo a un psicólogo que lo remitió a usted con una institución que brinde ese tipo de ayuda. Usted necesita saber los elementos necesarios para guardar la seguridad física y emocional del niño y la niña. La primera ayuda psicológica no implica una indagación o un ordenamiento de los acontecimientos, recuérdenlo siempre. Entonces, claro, el temor siempre va a estar porque, claro, el niño está viviendo situaciones de violencia en algunos casos, en otros pues está viviendo situaciones de desplazamiento forzado o de migración o de otros temas que ya conocemos, que la escuela es quien los mitiga. Recordemos que estamos ante una institución protectora, ¿sí? Y por ende, las personas que estamos ahí somos sujetos de protección, de brindar protección a esos niños y a esas niñas. Entonces sí, claro, naturalmente si el niño tiene temor, tampoco está en la necesidad de contar todo. Lo importante es alcanzar la estabilización y mejorar la capacidad de respuesta. Y lo otro, acuérdense del cuarto principio, conectar. Conectemos. Nosotros no somos hospital como escuela, no somos ONG como escuela, somos un centro de protección, sí, donde se educa, pero donde también se forma, donde se forman valores, donde el niño se siente cuidado, pero también hay servicios que no podemos brindar. Entonces conectemos, no trabajemos solos. Espero haber respondido a esa pregunta. Luego hay algo
que dice acerca de cómo abordar a una persona que intentó suicidarse. Qué buena pregunta. Han pasado ya 3 días después del incidente y se le ve algo deprimida, pero no quiere hablar del evento. O sería otra instancia como recomendarle psicoterapia o un lugar donde le pueden dar apoyo. Estoy invadiendo su privacidad. Miren, en este tipo de abordajes de primera instancia, de primera respuesta, la privacidad la dicta la persona. Siempre hay un principio de acción sin daño que debemos de tener presente. No vamos a dejar siempre las cosas mejor de cómo las encontramos, no peor. Si es un evento y si hay un intento suicida, lógicamente nosotros vamos a tener que conectar inmediatamente, ¿no? Porque ya es un proceso de un síntoma de un estado de ánimo probablemente depresivo. No tenemos las capacidades ni las herramientas diagnósticas en un centro educativo para saber si está deprimido o no está deprimido. El suicidio no solo es un síntoma de la depresión, es un síntoma de muchos otros males también, entonces no podemos tampoco especular. Es algo demasiado delicado, entonces conectemos, ¿sí? Hay 4 principios. Estamos preparados ya, nos estamos preparando. Estamos observando. Ahí lo que tú me describes es toda una observación. Describes el tiempo, describes el síntoma. Ya observaste, escuchaste probablemente también lo que ellos te dicen o lo que te dejaron de decir. Conecta, ¿sí? Es lo más conveniente. Tenemos por ahí también otra pregunta que dice, y si el niño no llama, ¿cómo podemos detectar situaciones difíciles y cómo les ayudamos? Miren, yo creo que lo esencial, ahorita por pandemia, yo les comento y les insisto, que la primera ayuda es compleja y generalmente siempre va a ser por teléfono. Muchas veces pues vamos a estar supeditados a que el niño o la niña accione o reaccione o a alguien de su círculo familiar. Si ustedes se fijan en el ejemplo del orientador, de la llamada telefónica, él venía y le preguntaba a Laura con quién, si había algún familiar con el que se sintiera segura. Eso es un recurso valiosísimo. Y recuerden que también hay otros eventos, hay otras herramientas, hay otras técnicas que le ayudan a ver a uno ciertos indicadores. Por ejemplo, en la pregunta anterior me decían de lo del suicidio. Usted mira indicativos, que no habla, no asiste a clases, deja de hablar tareas. Demos el seguimiento. Nosotros tenemos una competencia valiosa y es que cuando el niño y la niña está experimentando una crisis dentro de su hogar y agudizada por la crisis de pandemia que estamos experimentando, el niño empieza a tener síntomas o signos o manifestaciones conductuales. Empieza a dejar de conectarse a los Zoom o empieza, si antes como no tenía celular y el papá se lo prestaba cuando llegaba de su casa, entonces le empezaba a mandar las tareas a las 9, 10 de la noche a usted, que es el enlace con el profesor frente a aula como consejero y orientador, y de repente dejó de hacerlo. Eso es un síntoma, es un signo. Llame, pregunte, ¿cómo está? ¿Qué pasó con las tareas? Esa es su competencia. Después el niño, a raíz de su abordaje, puede claramente empezar a sentir confianza, ¿no? Y a poder manifestar un poco más lo que le está pasando. Entonces, eso es una buena alternativa que podemos utilizar. Y por último, bueno, para no tomar más tiempo y entrar al juego, disculpen si hubo algunas preguntas que no logramos resolver. Sin embargo, pues vamos a tener otro webinar, ¿no? Y otros espacios. ¿De qué manera se puede auxiliar a un estudiante que se lastime físicamente? Esto es súper común, para llamar la atención ante una situación de divorcio de sus padres y donde ella cree que es la culpable de dicha situación. Miren, como les digo, el primer auxilio se presta o se facilita o se brinda en el momento de crisis después del evento, en la respuesta desorganizada. Ahí estamos ante una respuesta desorganizada. Conversemos, preguntemos, indaguemos los sucesos que le han pasado y que le han llevado, porque claro, el niño se está automutilando, ¿no? Por un sentimiento de culpa, pero eso es una asunción. ¿Qué nos ha dicho él? ¿Qué evento o qué eventos ha tenido él que lo han llevado a despertar? Esto lo está haciendo
después del divorcio, efectivamente, o era algo que hacía antes. Esa es parte de la preparación. Acordémonos de los 4 principios. Nosotros nos preparamos y estudiamos bien el caso. Inmediatamente, cuando hay sintomatologías que son un poco más complejas, hay que conectar, ¿sí? Hay que conectar inmediatamente, hay que examinar la capacidad adquisitiva de la familia, ¿no? Hay que examinar la capacidad, si hay una capacidad de remitir a alguna instancia privada. Si no la hay, pues debemos de buscar en esa base de datos que vamos a manejar nosotros y nosotras, de organizaciones que pueden ayudar a prestar este tipo de ayuda. La automutilación, no sabemos, tiene muchos orígenes, no sabemos si solo es para llamar la atención, no sabemos si es un principio masoquista por culpa, no sabemos si es una forma también de sobrellevar una identidad mal integrada o un autoconcepto escaso o débil en el niño o en la niña. Hay un millón de razones. Entonces, para especular es demasiado complejo. Incluso decir que es por el divorcio no lo sabemos. Entonces, lo más conveniente es dar el primer auxilio si el niño lo necesita, pero además de dar el primer auxilio, necesitamos también conectar en base a los 4 principios que ya vimos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta y bueno, yo espero que la jornada haya sido de provecho. Vamos a cerrar con el juego. Muy bien, vamos a cerrar con el juego. Les insisto, pues vamos a intentar siempre responder a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Lastimosamente tenemos el tiempo limitado. Estamos a 3 minutos del tiempo adecuado, así que Héctor está poniendo en pantalla en este momento lo que es el código. Ingresen al link que les van a mandar al chat en este momento, o que ya les mandaron. Vamos a ver. Sí, ya les mandaron el enlace, perdón, se llama Kahoot, K-A, como lo pueden ver aquí arriba de la pantalla, www.kahoot.it. Pero usted solo dele clic al enlace que le acabamos de enviar en el chat para ver si podemos entrar. Leí por ahí que había existido algún tipo de problemas con el juego. Recordemos que esto también depende mucho del internet y todo eso, ¿no? Entonces vayamos entrando. El código es 401651 para que lo puedan ir anotando. Ya tenemos al profesor Daniel Laínez, a Gabriela Ávila, a Byron Ríos, a Nubia Zúñiga, a Rosel. Vamos a ir entrando, vamos a dar un espacio de unos 2-3 minutos para respetar pues su tiempo, para que puedan entrar las personas que pueden participar del juego. Como les digo, es opcional. Vamos a ver si lo que les entregamos el día de hoy pues les sirvió de algo o les sirvió para poder ustedes tener esa capacidad. Estoy viendo por ahí una respuesta una pregunta mientras se conectan, que dice: ¿qué instituciones apoyan al estudiante en caso de un abuso físico y psicológico? Lo pregunta alguien del CEP, Ramón Montoya, hace rato. De eso se trata nuestro segundo webinar. La esperamos en el segundo webinar. El segundo webinar tiene como tema qué son los mecanismos de remisión y qué instituciones prestadoras de servicios tenemos a la mano, a nivel local, a nivel municipal, que nos pueden ayudar a dar respuesta pues a los niños y a las niñas. Por ahí vamos teniendo 43 personas ya conectadas, 44 a la plataforma de Kahoot. Vamos a ver el concurso, cómo nos sale en esta ocasión. Vamos a ver si se corona nuevamente el profesor Carlos, creo que fue, ¿no? Y si se logró conectar en esta ocasión todavía. Bueno, por ahí las colegas ya les están poniendo nuevamente el el pin del juego y el enlace donde pueden entrar a los demás que quieran participar. Tenemos 64 personas ya. Por ahí hay otra pregunta que voy a contestar aprovechando el tiempo que estamos dejando para que se conecten. Son 63 personas. Dice: ¿cómo hacer con un niño de 13 años que se fue de casa, donde dice amigos porque quiere que su madre regrese con su papá y ella está casada desde hace 8 años? Bueno, primero preguntémonos qué competencia tenemos nosotros en cuanto a eso. ¿Está afectando eso su rendimiento escolar? ¿Cómo lo está afectando? Y de ahí
En base a eso, abordemos al niño, a mamá, y conectemos, ¿sí? Es esencial, porque no podemos atender todos los casos que nos lleguen, colegas. No todo es competencia del centro educativo. Un caso de estos, mientras su rendimiento académico pues, esté intacto, pues lo más que podemos hacer nosotros es hacer una remisión. Pero la atención la vamos a brindar cuando haya un síntoma conductual en la escuela, cuando genere violencia en la escuela o cuando genere un tipo de indicador o de movimientos educativos. Eso no quiere decir que es que vamos a pasar de la vista gorda estos casos, claro que no. Vamos a intentar conectar y a dar seguimiento, ¿no? Y con eso pues ya estamos haciendo muchísimo. 83 personas, estimados y estimadas, vamos a intentar llegar a un número muy parecido o similar del que llegamos la vez anterior. Tenemos 90 personas y ya vamos a dar por finalizado luego del juego. Vamos a hacer el cierre y vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy, que espero que haya sido de su agrado. Muy bien, 99, a ver, 97 personas, 98, profesora Wendy Hernández, un saludo a la profesora Wendy Hernández, Javier Flores, Carla Ramos, un saludo a la profesora Carla Ramos, profesora Eda Bonilla, muy bien. Bueno, yo creo que vámonos con esa cantidad, Héctor, si gusta. Ya está oscilando y comencemos. Esta es la parte 2, exactamente con las mismitas preguntas para ver si ustedes le captaron el feeling a esta primer webinar que tuvimos desde la metodología en positivo. Muy bien, selección múltiple. ¿Qué tipo de acciones se pueden realizar para mitigar los efectos de una crisis? Acuérdense dónde está la crisis y acuérdense que es una crisis. Es un evento que mueve, que desestabiliza. ¿Qué podemos usar? Podemos usar terapia en color rojo, podemos usar referencia o remisión en color anaranjado, podemos usar primeros auxilios, intervención en crisis. Pueden seleccionar más de una respuesta, más de un color, recuerden, pero hay un color que es el incorrecto. Entonces, ¿qué es? Muy bien, y ahí tenemos la respuesta correcta. Podemos usar referencias o remisiones, como lo he insistido a lo largo del webinar. Podemos usar primeros auxilios psicológicos y podemos usar intervención en crisis. Estas son las herramientas más comunes que solemos utilizar durante los eventos de crisis. Así que contestaron pocas personas. Espero que haya sido porque el tiempo no les dio, pero veamos los resultados. Tenemos al profesor Nelson con 920 puntos, a la profesora Imelda con 865, a la profesora Mía, Carla Posadas y Byron Ríos. Vamos a la siguiente pregunta a ver qué es lo que sucede. ¿Es un verdadero o falso? Los primeros auxilios psicológicos nos ayudan a identificar enfermedades mentales. ¿Verdadero o falso? Los primeros auxilios psicológicos nos ayudan a identificar enfermedades mentales. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Para falso es color rojo y para verdadero es color azul. Si están teniendo problemas con la pregunta, pues simplemente yo se las repito. Los primeros auxilios psicológicos sirven para identificar enfermedades mentales. Si usted cree que esto es verdadero, apriete azul. Si usted cree que es falso, apriete rojo. Tenemos 49 respuestas en el periodo de tiempo que nos dio. Esta la contestaron un poco más. Veamos los resultados. Y dice, el profe Byron Ríos se posiciona de manera autoritaria en el primer lugar, seguido por el profesor Daniel Laínez, la profe Daisy, Nelson, el profesor Nelson y la profesora Argentina Durón. Está encabezando el profesor Byron Ríos en el primer lugar y Argentina Durón se logró meter a la pelea con 893 puntos. Veamos la siguiente. ¿Verdadero o falso nuevamente? No, los primeros auxilios psicológicos están dirigidos a personas angustiadas o afectadas recientemente por una crisis o un suceso. Si usted cree que la respuesta es verdadera, apriete en el azul. Si usted cree que la respuesta es falsa, apriete en el rojo. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos están dirigidos a personas angustiadas o afectadas recientemente por un suceso. Si usted cree que es verdadero, azul, falso, rojo. ¿Sí? Tenemos 47, 48, 52, 53, 55, 55 respuestas. La respuesta es verdadero. Recordemos aquella flechita que vimos de los eventos de crisis. Las crisis, estimados y estimadas colegas, orientadores y consejeros, tienen etapas.
la etapa donde el primer auxilio funciona es la etapa de respuesta desorganizada. Cuando la crisis o el evento nos provoca respuestas, ahí entra el primer auxilio para mitigar esa confusión y esa conmoción. Acuérdense, la crisis, el primer auxilio tiene como objetivo estabilizar y disminuir la confusión. Vámonos a ver los resultados, a ver si el colega Byron Ríos, adiós profesor Byron Ríos, que le vaya bien, se nos fue y quedó la profesora Daisy con 1947 puntos. La profesora Geraldina Godoy se metió a la pelea con 1752, el profesor Daniel Laínez con 1759 en el cuarto y la profe Jimena en el tercer lugar con 1799, la profe Ceci. Veamos cómo va esto, Héctor. ¿Verdadero o falso? Nuevamente, los primeros auxilios psicológicos deben aplicarse en condiciones físicas adecuadas o idóneas o perfectas. Si usted cree que esto es verdadero, dele clic en el azul. Si usted cree que es falso, dele clic en el rojo. Los primeros auxilios se pueden aplicar o se deben, mejor dicho, aplicar, y ahí la palabra clave es esa, se deben aplicar en condiciones físicas adecuadas, en espacios con aire acondicionado, con escritorio, con una sillita así plegable, cómoda. Si no está en este espacio, usted no puede aplicar. Si usted cree que esta pregunta es verdadera, dele clic en azul. Si es falsa, como usted puede ver, en rojo, y es completamente falsa. Claro, hay un mínimo de preparación que debemos de tener. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un vasito con agua, si es presencial, claramente, ¿verdad? Si es por teléfono, lógicamente estamos supeditados a lo que tengamos. Pero si es presencial, si usted puede tener un vasito con agua, un pañito para si la persona llora, un espacio privado, pues está bien, ¿sí? Pero no es imperativo. Usted puede dar el primer auxilio, lo puede dar de manera telefónica, puede intentar darlo de manera virtual, puede darlo en una condición que no es la adecuada, siempre y cuando garantice pues que hay un mínimo de privacidad para comodidad de la persona. Así que veamos las personas cómo lo contestaron. Dicen, profesor Byron Ríos vuelve a la pelea, es un tipo obstinado, quiere ganar el primer lugar. La profesora Geraldina Godoy toma la delantera con 2.677, se metió Fanny, la profe Fanny y la profe Daisy también en la pelea. Vamos a ver, veamos cómo va esto. Ya faltan pocas preguntas, colegas. Estamos a las 5 de 6. Dice, ¿verdadero o falso? Uno de los objetivos del primer auxilio psicológico es que la persona analice lo sucedido y ordene los acontecimientos. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Si usted dice que es verdadero, dele clic en azul. Si usted dice que es falso, dele clic en rojo. Uno de los objetivos del PAPS, del primer auxilio psicológico, es que la persona analice lo sucedido, entienda lo sucedido y ordene los acontecimientos. ¿Esto es verdadero o es falso? Acordémonos de lo que hablamos. Es completamente falso, colegas. Para los que respondieron verdadero, acordémonos de que la persona, usted solamente va a indagar los acontecimientos que son importantes para el momento, pero usted no se va a poner a indagar causas, por qué se siente así, por qué papá le pega a mamá. Eso es una opción de la persona que lo está teniendo, ¿no? El servicio. Lo importante y el objetivo principal del primer auxilio psicológico son dos, acuérdense: estabilizar y disminuir la confusión. Estabilizar un poco el estado de movimiento que hay y disminuir la confusión que tiene la persona. Si la persona quiere empezar a contar, pues muy bien, pero no, el objetivo primordial del primer auxilio no es indagar los acontecimientos, es calmar y estabilizar a la persona y así disminuirle la confusión. Si la persona cuenta los acontecimientos en el momento, no hay ningún problema, que los cuente si es opción de ellos o de ellas, pero lo primordial para usted que está prestando el primer auxilio va a ser estabilizar a la persona y disminuir el estado de confusión en el que se encuentra, que no diga no sé qué hacer, ¿sí? Muy bien, vamos con la última y el desempate. Bueno, vamos a ver los puntajes antes y bueno, la profesora Geraldina mantiene la hegemonía, se metió la profe Imelda a la batalla, bajó el profesor Byron a golpes del segundo lugar y Fanny, la profe Fanny bajó a último lugar. Vamos al desempate y vamos a ver cómo se decide esto.
Esto es de selección única, solo puedes seleccionar un color. Son los 3 principios de los primeros auxilios psicológicos. Vamos a elegir un color. Color rojo dice observar, curar y referir. Opción, el color anaranjado dice preguntar, escuchar y aconsejar. El color azul dice observar, escuchar y conectar. Y el color verde dice observar, rehabilitar y conectar. ¿Cuál será la opción correcta? El color correcto, ¿cuál es? Acordémonos, acabamos de hablar de los principios. Tuvimos, variable la respuesta, pero la mayoría acertó. Efectivamente, los principios son observar, es decir, identificar las necesidades, qué tipo de necesidades tiene, está bien su seguridad o hay algo que debamos suplir inmediatamente. Escuchar, tenemos que escuchar si la persona quiere contar lo sucedido, pues que lo cuente, pero debemos escuchar también qué tipo de necesidades tiene y quién las tiene, ¿no? Para luego poder conectar con los servicios que tenemos afuera, con toda la base de datos o con todas las organizaciones que podemos conocer y poderlo conectar, ¿sí? Porque eso le va a dar un sentido de respuesta al primer auxilio psicológico. Muy bien, vamos a ver los resultados finales con Héctor y ganó, en tercer lugar quedó la profesora Imelda. Un saludo, profesora Imelda. Carlos Castillo les va a regalar su sueldo de este mes. Luego tenemos al profesor Byron Ríos en segundo lugar y la profesora Geraldina Godoy en primer lugar. Por ahí vimos los cuartos lugares, estaba la profe Elsie. Y pues bueno, de nuestra parte, estimados y estimadas colegas, agradecerles el tiempo que se han tomado para poder estar el día de hoy con nosotros. Gracias por atender la convocatoria. Recordemos que capacitarse en primeros auxilios psicológicos demanda más de 2 horas de su tiempo, demanda más dedicación. Por ahí vamos a estar compartiendo la presentación a sus correos. Vamos a compartir algunos materiales también de apoyo que les puedan servir, algunos manualitos que pueden profundizar más acerca de lo que vimos hoy. Hoy intentamos condensar todo en un tiempo exacto de 1 hora 42 minutos. Así que probablemente se hayan quedado muchas cosas por fuera, pero les garantizo que lo que entregamos es algo que les puede servir en la práctica. Por ahí quisimos meter el roleplay para que pudieran ver ustedes que los primeros auxilios psicológicos no los hace alguien con una bata blanca y en un diván, sino que los hace personas comunes con muchas ganas de ayudar y con muchas ganas y deseos de que el niño y la niña continúe sus estudios y pueda resolver esa vulnerabilidad a la que la sociedad las ha expuesto y el Estado, ¿no? Y de alguna forma eso nos involucra a todos y a todas. Gracias por su atención. Desde Asegurando la Educación, Secretaría de Educación y USAID, les agradecemos profundamente este tiempo y nos vemos a la próxima. Acuérdense conectarse al webinar número 2, donde vamos a estar hablando acerca de cómo hacer remisiones, qué es una remisión y qué instituciones pueden ayudarnos y qué tipo de servicios prestan. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.